Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Claudia Becerra, soy ingeniera civil y pertenezco al equipo técnico de PAFCO Wavin en Perú. Muchas gracias por conectarse. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las geoceldas y sus aplicaciones en control de erosión. Entonces, este es el contenido que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué es una geocelda? Sus aplicaciones, las partes del sistema de las geoceldas. Veremos brevemente el diseño en taludes, diseño en canales, la instalación y algunos proyectos que hemos instalado. Entonces, comencemos. Primero vamos a definir qué es una geocelda. Una geocelda es una estructura tridimensional en forma de panel de abejas cuyas dimensiones de abertura y altura de la geocelda pueden variar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces, mientras más pequeña sea la abertura de la celda y mayor sea la altura de la misma, habrá una mayor interacción entre el material del relleno y la geocelda. Entonces, las geoceldas perforadas y texturadas, como las de la imagen, nos permiten aumentar la interacción con su relleno y como resultado tendremos un sistema confinado y articulado. Entonces, existen geoceldas de distintas dimensiones, donde va a variar tanto el tamaño de la abertura de la geocelda, o sea, la distancia entre soldadura y soldadura, que en la imagen es la dimensión B, como también puede variar la altura de la geocelda, ¿no? La dimensión H. Entonces, el dimensionamiento de la abertura de la geocelda está en función al modelo de explicación de Kerner, donde la fórmula que aparece en la parte superior izquierda básicamente representa la resistencia al cisalle de las paredes de la geocelda cuando se aplica un esfuerzo sobre el material de relleno. Entonces, ¿de qué depende que este valor crezca mucho o poco? Va a depender de tres factores, ¿no? Primero, la altura de la geocelda. Primero va a depender de la altura de la geocelda, del H. Depende también del diámetro medio de la geocelda, que viene a ser el promedio de las dimensiones de la abertura de la celda. Y depende también del esfuerzo horizontal promedio, que viene a ser el esfuerzo vertical aplicado sobre la geocelda multiplicado por el módulo de Poisson. Entonces, en resumen, y para llevarnos el concepto general del dimensionamiento de las geoceldas, este dimensionamiento depende de tres factores básicamente. Mientras más de la altura de la celda, o sea, mientras más alta es la geocelda, habrá un mayor confinamiento y por lo tanto una mayor resistencia al cisalle. Mientras más pequeña sea la abertura, o sea, mientras menor sea el B, va a confinar mejor. Y la fricción o interacción entre la geocelda y su relleno es mayor, este va a confinar mejor, ¿no? Entonces, esas son las tres características importantes para el dimensionamiento de la geocelda. Ya, entonces, este es un ejemplo de nuestra ficha técnica. Esta es la ficha técnica de nuestra geocelda 356. El valor de 356 hace referencia a B, ¿no? Que es la distancia entre soldadura y soldadura. Esta distancia entre soldaduras está directamente ligado a las dimensiones de la abertura de la geocelda, ¿no? Entonces, esta abertura de la geocelda puede variar dependiendo de cuánto se expande o se contrae el panel de las geoceldas, ¿no? Entonces, por ahí que lo contraigo un poco y este valor crece y este valor disminuye, ¿no? Pero estas son las dimensiones promedio de la abertura de la geocelda. También aparece, por ejemplo, el diámetro de las perforaciones de la geocelda. Este valor es constante en todas nuestras geoceldas. También aparecen las propiedades del material de la geocelda, ¿no? Como la densidad, el negro de humo, el espesor y propiedades mecánicas y ambientales, ¿no? Eso en cuanto a nuestra ficha, en cuanto a la ficha técnica de las geoceldas.
Veamos ahora las aplicaciones y dónde podemos utilizar las geoceldas para control de erosión. En control de erosión, se usan las geoceldas para control de erosión cuando la erosión está en la primera etapa, ¿no? Recordemos que existen 3 niveles de erosión. La primera, que es la erosión superficial, que básicamente es la pérdida de la cobertura vegetal. Conforme pasa el tiempo y los agentes erosivos van actuando, pasamos de una erosión superficial a una erosión más profunda, donde se pueden apreciar ya surcos y cárcavas. Y finalmente, si no se hace un control de erosión, estos surcos y cárcavas se hacen cada vez más profundas y pueden desestabilizar por completo un talud hasta hacerlo fallar y caer por completo, ¿no? Entonces, por ello la importancia de un control de erosión a tiempo. Las geoceldas las aplicamos en la primera etapa de la erosión o hasta en la segunda etapa, y así estamos en la segunda etapa, podemos hacer una conformación del talud o relleno de surcos o cárcavas. Y recordemos que el uso de geoceldas para control de erosión siempre es sobre un talud estable, ¿no? El relleno de la geocelda puede ser de distintos tipos, como vegetación, se lo puede rellenar con concreto, se lo puede rellenar de ripio, de material granular de un solo tamaño. Entonces, esas son las aplicaciones, ¿no? Puede ser control de erosión de taludes, se lo utiliza también para cierre de minas o rellenos sanitarios. Para este tipo de cierres que son impermeabilizados generalmente con geomembranas, se puede usar un sistema de anclaje que no incluya estacas que perforen la geomembrana, sino un anclaje con geomallas o un anclaje con tendones, ¿no? Y una zanja de anclaje superior, ¿no? El uso de la geocelda para control de erosión también puede ser en canales. A mí esta aplicación me gusta particularmente porque es una solución flexible que se adapta a posibles asentamientos. Representa un gran ahorro en cuanto al uso de concreto y acero, ya que uno no se utiliza el acero y tampoco se utilizan juntas de dilatación, que es una de las partidas más costosas cuando uno instala canales. Y la instalación es muy sencilla y se adapta a cualquier geometría, ¿no? Entonces, aprovecho esta foto para recalcar que cuando se trata de relleno de geocelda con concreto, el relleno es hasta el borde, ¿no? No se hace un sobre relleno porque el concreto al fraguarse se contrae y lo normal o lo correcto es que de alguna forma se vea la forma de la geocelda, ¿no? Entonces, lo correcto es que se refleje la forma de las geoceldas como en la foto y efectivamente existen como unas pequeñas fisuras, ¿no? Pero son fisuras muy pequeñas. Más adelante vamos a ver que podemos hacer el cálculo de filtración de agua a través de estas fisuras y demostrar que realmente la pérdida de agua es mínima, ¿no? Del orden del 0.001% del total del caudal que pasa por el canal, ¿no? Otra aplicación es en defensas ribereñas. Podemos hacer toda la protección de la defensa solo con geoceldas. Nuevamente recalco que debe de hacer sobre un talud estable, ¿no? Se puede hacer el control de socavación con la misma geocelda o como en el caso de esta foto, donde la protección del talud es con geoceldas y en la parte inferior la protección de la socavación es con geobox, ¿no? Con otro geosintético. Otra aplicación es en reservorios, ¿no? Se puede reemplazar la geomembrana y utilizar solo la geocelda o complementar el reservorio, utilizar la geomembrana y protegerlo, por ejemplo, del vandalismo con geocelda rellena de concreto, ¿no? Entonces se puede complementar esta aplicación. Otro uso puede ser como fachada de muro de suelo reforzado, ¿no? Se puede utilizar la geocelda como jardineras, por ejemplo.
Entonces, eso en cuanto a las aplicaciones. Veamos ahora cómo funciona la geocelda para control de erosión. Primero tengamos en cuenta que este sistema se instala sobre taludes o superficies estables. Su uso nace de la necesidad de colocar una cobertura sobre un talud y que esta cobertura no es capaz de sostenerse por sí sola, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que a veces nos encontramos en obra? Primero, que la geocelda nos ayuda a encapsular ciertos materiales que de por sí solos no se pueden sostener, ¿no? Por ejemplo, si yo colocara un suelo fértil, un suelo vegetal sobre un talud con una inclinación de 45 grados, de por sí solo este material fértil no se podría sostener porque el ángulo natural del reposo del topsoil o suelo fértil varía entre 16 y 20 grados máximo, ¿no? Entonces, al intentar colocarlo sobre un talud de 45 grados, el suelo simplemente se va a resbalar, ¿no? Entonces, la geocelda me permite encapsular este suelo o cualquier otro relleno y colocarlo sobre un talud independientemente de su inclinación, ¿no? Entonces, lo puedo anclar con estacas, por ejemplo, o lo puedo anclar para el caso de aplicaciones sobre geomembrana, lo puedo anclar con un sistema de geomallas o tendones, ¿no? Entonces, otro de los problemas en que nos ayuda la geocelda es en ahorrarnos la partida de las juntas de dilatación, ¿no? Y del acero. Entonces, eso en cuanto a cómo funcionan las geoceldas. Veamos ahora cuál es el sistema o cuáles son las partes que conforman el sistema de geoceldas para control de erosión. Entonces, primero tenemos a la geocelda, obviamente. La presentación de la geocelda viene en paneles. Las dimensiones de la geocelda del L y el W pueden variar, pero en promedio es 5 por 10 metros, ¿no? Luego tenemos el pin conector, que es una abrazadera que sirve para unir panel con panel. Para el caso de que la geocelda se utilice con el anclaje sea con tendones, tenemos el tensor clip, que es el naranja que aparece en la parte superior derecha, ¿no? Que nos sirve para amarrar el tendón y ajustarlo y unirlo a la geocelda, ¿no? Está el tendón por sí solo, ¿no? Que es ese tendón celeste. Y finalmente el sistema se ancla a un muerto, que generalmente es un tubo relleno de concreto o puede ser un peso muerto distinto, ¿no? Al que se le amarra el tendón en la parte superior, ¿no? Dentro de una zanja de anclaje. Uy, perdón, se pasaron las diapositivas. Otra forma de anclar el sistema puede ser mediante geomallas. Estas geomallas se las amarran a la geocelda mediante una banda conectora. Y finalmente el anclaje puede ser con estacas o la combinación de estos anclajes, ¿no? Entonces, se puede utilizar estacas, se puede utilizar estacas y tendones, se puede utilizar estaca, tendón y geomalla, ¿no? Entonces, el anclaje va a depender mucho del proyecto, ¿no? De las dimensiones de la carga, de la inclinación, de cuán grande va a ser, de cuánto espacio necesitas para hacer tu zanja de anclaje, ¿no? Entonces, va a depender de eso. Vamos a revisar brevemente la metodología de diseño tanto para taludes y para canales. Entonces, en estas dos metodologías de diseño, siempre partimos desde el punto de que este sistema se instala sobre taludes estables, ¿no? Entonces, esa es la primera consideración. Luego de revisar la estabilidad de talud, se define qué tipo de relleno o cobertura
voy a tener dentro de la geocelda. Este puede ser ripio, puede ser concreto, puede ser topsoil. Al mismo tiempo defino el espesor de la cobertura. Para el caso del topsoil, por ejemplo, puede existir un sobrerrelleno de la geocelda y el espesor de la cobertura va a depender, por ejemplo, del desarrollo de la raíz o si es que yo opto por un relleno con vegetación, ¿no? Luego de definir el espesor de la cobertura, lo que yo hago es analizar la geocelda y su relleno con un diagrama de cuerpo libre y finalmente diseño el anclaje, ¿no? El anclaje, como les dije, puede ser una zanja de anclaje o anclarlo con estacas o hacer una combinación de ambos anclajes, ¿no? Entonces, lo primero que hago es definir el espesor de la cobertura. Comienzo el diseño. En términos simples, lo que yo analizo es la geocelda y su relleno en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que considero en este diagrama? Considero a la geocelda apoyada en un talud cuyo ángulo de inclinación es alfa, ¿no? Entonces, considero el peso del relleno que viene a ser el W, y este peso yo lo descompongo en dos ejes, que es el eje X, que es el paralelo al talud, y el eje Y, que es el perpendicular al talud, ¿no? Entonces, yo así voy a poder hacer una sumatoria de fuerzas en el eje paralelo al talud, o sea, en el eje X, y podré determinar si es que necesito o no una fuerza T necesaria para cargar el sistema de geoceldas, ¿no? Entonces, el sistema es estable y no necesita un refuerzo si la fricción, que es este caso 1, si la fricción es menor al W seno de alfa, ¿no? Entonces, ahí es donde no necesito una fuerza extra, que es esta fuerza T. En ese sentido, en el caso 2, yo voy a necesitar una fuerza T si es que este valor de W seno de alfa es mayor a la fricción, y ahí es donde yo calculo cuál de todas las fuerzas cuál de todos los sistemas de anclaje voy a necesitar, ¿no? Entonces, la fricción viene a ser la normal multiplicada por el ángulo de interacción del sistema de la geocelda con el talud, ¿no? La normal es si hago la descomposición en el eje Y, la normal es el W coseno de alfa, ¿no? Multiplicado por el ángulo de interacción, que es la tangente de delta, ¿no? El delta es el ángulo de interacción del material del relleno de la geocelda con el talud. Así determino con una sumatoria simple en el eje X cuál es el valor de T. Entonces, si yo ya determiné la fuerza T necesaria para cargar el sistema de geoceldas y el cálculo lo hago, por ejemplo, para 1 metro de ancho de solución, esta fuerza T que he calculado viene a ser la tensión requerida. Este valor yo lo multiplico con un factor de seguridad que lo que hace es amplificar al valor, y este valor yo lo busco en las fichas técnicas de los geosintéticos, ¿no? Entonces, esta tensión permisible que he calculado por metro de ancho es la que debe de resistir el geosintético que cargue la geocelda y su relleno. Entonces, si yo decido, por ejemplo, utilizar para anclar el sistema tendones, yo voy a buscar en la ficha técnica del tendón, ¿no? Qué resistencia va a tener, y en función a eso voy a ver cuántos tendones necesito, ¿no? Cada qué distancia lo voy a espaciar. En el caso de que yo decida utilizar para anclar una geomalla biaxial, la resistencia por metro de ancho de esta geomalla biaxial debe de ser igual al T permitido, ¿no? Al que yo he calculado. Y si lo que yo hago es anclar el sistema con estacas, ¿no? Este T permitido debe de ser igual a la fuerza calculada, la sumatoria de fuerzas calculada por Rankine,
en función al espaciamiento entre la estaca, el diámetro de la estaca, la longitud de la estaca, ¿no? Entonces, así es como yo calculo cuál es la resistencia del anclaje que voy a utilizar, ¿no? Entonces, puedo usar tendones, puedo utilizar geomalla, puedo utilizar estacas, puedo hacer una combinación de los sistemas, ¿no? Y utilizar estaca y geomalla, o puedo utilizar estaca y tendón, o incluso puedo utilizar los 3 sistemas de anclaje, ¿no? Eso va a depender de las características del proyecto. De repente por ahí tengo una geomalla que no resiste todo lo que necesito, no llega al T permisible, entonces puedo complementar con ayuda de estacas, ¿no? O hacer una combinación de estos sistemas. Y finalmente, el diseño de las dimensiones de la zanja dimensiono la zanja de anclaje. Esto incluye tanto el hombro de la zanja, ¿no? Como la profundidad y el ancho, ¿no? Entonces, el T que aparecía en la diapositiva anterior, ¿no? Vendría a ser acá el F. Y este F hago la descomposición en distintos ejes, ¿no? Hasta disipar esta fuerza, ¿no? Y así dimensiono mi zanja de anclaje. En este punto hay que tener criterio, ¿no? Para hacer una dimensión de zanja proporcional, ¿no? Y listo. Eso en cuanto al diseño de dimensionamiento de las geoceldas para control de erosión en taludes, ¿no? Es un dimensionamiento simple. Básicamente es un análisis de un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Donde hago simplemente sumatorias en un eje y dimensiono la zanja de anclaje. Para el caso del diseño de canales, la revisión es un poco más extensa. Acá yo no solo hago el análisis del diagrama de cuerpo libre, sino además reviso, por ejemplo, el empuje hidrostático, hago una revisión de esfuerzos cortantes, se hace una verificación de pérdida de agua por contracción, que era lo que veíamos en un inicio, ¿no? Entonces, veamos el diseño de geoceldas en canales. Entonces, en este caso, la verificación del diseño es un poco más largo y se hace de alguna forma iterando. Entonces, se comienza con el dimensionamiento de la altura de la geocelda, que va a estar en función a la velocidad con la que pasa el agua dentro del canal, ¿no? Entonces, lo primero que hago es un cálculo hidráulico donde determino la velocidad. En función a la velocidad determino la altura de la geocelda, ¿no? Hago las otras 3 verificaciones que mencioné en un inicio, y si en alguna verificación no cumple la geocelda, regreso y aumento la altura de la geocelda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un canal, hago mi cálculo hidráulico y en el canal me sale una velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? La altura de geocelda que utilizo es de 75 milímetros. No sé, hago la verificación del empuje hidrostático y si en el empuje hidrostático no me pasa, aumento la altura de la geocelda y reviso nuevamente el diseño y paso ya a la geocelda de unos 10 centímetros de altura, ¿no? Entonces, así se hace el diseño de la geocelda aplicada en canales, ¿no? Como que se itera el análisis. Entonces, lo primero que hago es el cálculo hidráulico, determino la velocidad del canal, en función a la velocidad determino la altura de la geocelda y como referencia adicional tenemos también la normativa técnica mexicana, que lo que hace es una recomendación en función a la velocidad. Se recomienda una resistencia del concreto a 28 días, ¿no? Entonces, una vez que yo determino la altura de la geocelda, que como vimos está en función a la velocidad, yo verifico el empuje hidrostático, ¿no? ¿Qué podría pasar a lo largo de la vida útil del canal? Puede ocurrir 2 fenómenos, ¿no?
puede haber un asentamiento en la base del canal debido a cargas o pesos no considerados, o podría ocurrir que hay una napa freática que lo que puede pasar es un empuje en la base del canal que lo que causa es un levantamiento de la base del canal, ¿no? Eso pasa sobre todo cuando hay presencia de napa freática y en canales donde la base es muy ancha, ¿no? Este B es muy ancho, podría ocurrir un asentamiento de la base, ¿no? Entonces, la fuerza resultante debido a este movimiento de la base, ya sea que desciende o hay un empuje de la base, causa una fuerza dentro del relleno de concreto de la geocelda que lo que quiere hacer es extraer el concreto dentro de la geocelda, ¿no? Entonces, esa fuerza, lo que debería de pasar es que esa fuerza debe de ser menor a la fuerza de extracción resistente del concreto, ¿no? Y esta fuerza es directamente proporcional al espesor de la geocelda, ¿no? Entonces, mientras más alta es la geocelda, mayor resistencia a la fuerza de extracción ocurre, ¿no? Entonces, lo que yo hago es calcular la fuerza extractiva que está en función a la resistencia del concreto, al espesor de la geocelda y al desplazamiento que va a tener, y si esta fuerza es mayor a la resistencia de la fuerza extractiva de la geocelda, lo que yo hago es aumentar el espesor de la geocelda, ¿no? Así yo dimensiono la resistencia al empuje hidrostático, ¿no? La siguiente verificación es de la fuerza cortante. Lo que yo verifico acá es la fuerza cortante en la base del canal, ¿no? Entonces, cuando fluye el agua a través del canal, se desarrolla una fuerza que actúa tanto en el lecho del canal como en el talud, ¿no? Esta fuerza, si vemos este diagrama, es una fuerza variable, ¿no? En la base del canal la fuerza es mayor y en la parte superior del canal es menor, ¿no? Entonces, yo hago el cálculo en la parte más crítica, ¿no? En la base del canal, donde la fuerza debido al flujo del canal es mayor, ¿no? Y cuando fluye el agua dentro del canal, lo que va a pasar es que se desarrolla una fuerza que actúa sobre el canal. Es este tau B que yo veo acá, ¿no? Esta fuerza debería de ser menor a la fuerza de fricción que el canal resiste en la base del canal, ¿no? Entonces, en términos simples, lo que yo hago es simplemente asegurarme de que esta fricción en la base del canal sea mayor que la fuerza cortante debido al paso del agua, ¿no? Si es menor, yo me puedo ayudar mediante anclajes, ¿no? Aumento esta fricción mediante anclajes. Y acá entra a tallar también, por ejemplo, un anclaje con geomalla podría ser, podrías ayudarte con estacas, podrías ayudarte también si es que ya no puedes las dimensiones de tus estacas o no puedes poner estacas por alguna razón, podrías ayudar también aumentando el espesor de la geocelda, ¿no? Al aumentar el espesor de la geocelda, esta fricción aumenta, ¿no? Entonces ahí ya podría ser la fricción mayor al esfuerzo cortante debido al flujo del agua. Finalmente, la otra verificación que hago para geoceldas en canales es el cálculo de la pérdida de agua debido a la contracción del concreto, ¿no? Entonces, en un inicio se mencionó que el relleno de la geocelda, cuando se rellena de concreto o mortero, se contrae. Ese es el comportamiento natural del concreto, al fraguarse se contrae,
Y lo que yo hago es calcular esa contracción. El cálculo lo hago con la norma ACI en función, la contracción, perdón, esta contracción va a estar en función al coeficiente de humedad relativa, por ejemplo, va a estar en función al espesor o a la altura de la geocelda, está en función al SLAMP, está en función al contenido de finos. Entonces, depende directamente del tipo de relleno con el que yo hago la geocelda, ¿no? Entonces, en función a todas esas características, yo voy a poder calcular la contracción exacta que va a haber entre el relleno del concreto y las paredes de la geocelda, ¿no? Entonces, por esta abertura de contracción va a haber pérdida de agua, ¿no? Y este cálculo me va a ayudar a dimensionar cuál es el volumen exacto que yo pierdo de agua en una determinada longitud del canal, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un cálculo para 10 kilómetros del canal, en un día cuánto es lo que pierdo de agua, y así demostrar que la pérdida debido a la contracción del concreto es mínima, ¿no? La pérdida de contracción sale en el orden del 0.001%, ¿no? La pérdida realmente es mínima. Entonces, estos cálculos que les he mostrado se los he mostrado de forma general, son un poco más complejos. Si desean, pueden contactarse con nosotros, pueden contactarse con el equipo técnico de PAFCO y nosotros podemos ayudarles en el cálculo de canales o de taludes para los proyectos que tengan, ¿no? Finalmente, lo último que hago en el cálculo del diseño de geoceldas en canales es el anclaje, es el mismo análisis del cálculo de las geoceldas que vimos para control de erosión, ¿no? El análisis se hace con un diagrama de cuerpo libre y en este cálculo, en el caso de los canales, lo que yo hago es analizar el cuerpo, el análisis de cuerpo libre en distintos escenarios, ¿no? Sin agua, con agua, ¿no? Acá voy a tener una sección sumergida, ¿no? Analizo todos los escenarios y determino en el escenario más crítico cuál es el anclaje que necesito, ¿no? Y listo. Nuevamente les repito, podemos apoyarlos en el diseño para sus proyectos, para hacer un cálculo más profundo, ¿no? Veamos ahora la instalación. Veamos el proceso constructivo, en este caso, de un canal. Lo primero que hacemos es la limpieza y el perfilado del canal. Se retira la capa vegetal y los escombros, las raíces, si hay algún material inadecuado. Se conforma la sección del canal de acuerdo a los planos, ¿no? Se verifican que no hayan fallos a lo largo del terreno, ¿no? Y tratamos de que la superficie sea lo más uniforme posible, ¿no? Igual la geocelda se adapta a cualquier forma, pero se trata de perfilar al máximo posible, ¿no? Luego se hace la excavación de las zanjas de anclaje, ¿no? Eso en función al dimensionamiento que se hace, ¿no? Se deja un hombro, ¿no? Y las dimensiones de profundidad y ancho de la zanja de anclaje, ¿no? Luego se hace la instalación del geotextil, ¿no? Este geotextil se lo tiende a lo largo del canal, ¿no? Se lo ponen igual dentro de la zanja de anclaje, ¿no? Y luego se hace el armado y la instalación del sistema de geoceldas, ¿no? Entonces, en una zona plana, lo que yo hago es colocar la geocelda, en el caso de que sea sobre una geomalla. Si el sistema es geocelda con geomalla, yo tiendo el sistema, amarro la geocelda a la geomalla, me voy al hombro del talud y tiendo el sistema, ¿no? Este ejemplo, en esta foto podemos ver que el sistema es geocelda, geomalla y tendones, ¿no? Era lo que les mencionaba en un inicio, que se podía hacer una combinación de varios anclajes.
Entonces, una vez que está armado el sistema, lo tiendo y finalmente relleno la zanja de anclaje, ¿no? El relleno es de acuerdo a lo que se ha diseñado, ¿no? El relleno de la zanja de anclaje puede ser con el mismo material de la zona, se lo puede rellenar con concreto, ¿no? Eso de acuerdo al diseño. Finalmente, lo que se hace es el relleno de la geocelda, ¿no? Para canales, generalmente el relleno es con concreto, ¿no? Se recomienda un relleno hasta el borde de la geocelda. Nuevamente, es normal ver la forma, que se refleje la forma de la geocelda, ¿no? Igual se puede demostrar que la pérdida por filtración, por la contracción del concreto es mínima, ¿no? Eso en cuanto a la instalación, ¿no? La instalación es muy fácil, no se necesita mano de obra especializada. De hecho, como parte del apoyo que hacemos en PAFCO, es hacerles un asesoramiento en la instalación, ¿no? Se les hace una guía de cómo se debe de instalar. Veamos algunas fotos de unos proyectos que hemos instalado. Por ejemplo, es un cierre de mina en Brasil. El anclaje se hizo con tendones, ¿no? Ahí podemos ver la parte del cierre, ¿no? Es geotextil no tejido, encima geomembrana, geotextil no tejido, ¿no? Y el sistema de geocelda. En este caso es geocelda con tendones anclado en la parte superior, ¿no? Este es un proyecto, es un canal de agua de lluvia en una mina en Colombia, ¿no? Se pone sobre el geotextil no tejido, ¿no? El geotextil no tejido lo que hace es evitar la pérdida del relleno, ¿no? Si se lo rellena con concreto, el geotextil te ayuda a separar el material y evitar la pérdida del concreto, ¿no? Que puede hacer que tu costo sea mayor. Si ven acá el anclaje es con una zanja de anclaje y se está ayudando también con estacas, ¿no? En este caso no va una geomalla, entonces se lo tiende directamente sobre el canal, ¿no? Se expande la geocelda directamente sobre el canal y te ayudas con las estacas para anclarlo, ¿no? Si ven acá el perfilado del canal, no es necesario que sea un perfilado exacto. Esa es una de las ventajas de la geocelda. Se adecúa a la forma de tu canal, ¿no? No es como cuando lo rellenas con concreto y acero, que tiene que ser exacto y perfecto tu canal, ¿no? Este es un sistema flexible que se adapta a cualquier forma. Y ahí ya vemos el canal con relleno de concreto, ¿no? Este es un talud de revegetación, es un proyecto en una ferrovía en Colombia, y esta es otra foto de otro canal, ¿no? Seguramente parte del relleno es con suelo y la otra parte del relleno es con concreto. Y listo. Eso es en cuanto a geoceldas aplicadas para control de erosión. Nuevamente les recalco, pueden contactarse con cualquiera del cuerpo técnico presente en cada país. En Colombia y en Perú estamos como PAFCO, en Brasil como BIDIN y en México como AMANCO. Pueden visitarnos en cualquiera de nuestras plataformas y en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por la atención.